Bueno, hola, muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio con la sesión número 7 del taller de Introducción a la Ingeniería de Datos y Diseño de Base de Datos. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo hoy? Vamos a unos anuncios bien cortitos realmente, pero realmente lo que vamos a estar viendo es un paradigma. El paradigma, uno de los paradigmas más famosos de todo el mundo, que es el PO, que es el Programación Orientada a Objetos. Luego de eso vamos a estar viendo algo bien interesante, que con esto, bueno, ya prácticamente van a tener como el... Uh, 45% del proyecto ya finalizado con esto. Esa es una parte, podríamos decir que importante, pero realmente la parte toral acá, para empezar a comenzar a realizar el proyecto, es lo que vamos a estar viendo el sábado. Y lo vamos a estar haciendo una práctica, pero realmente no va a ser práctica, sino va a ser más que todo una ejemplificación de cómo realmente se aplica la programación orientada a objetos. Y la programación orientada a objetos tiene cuatro pilares bien esenciales, entonces lo vamos a estar viendo en ejemplos y cómo lo vamos a aplicar. Más que todo la abstracción. La parte de la herencia es un poco... no es tan... De repente sí, en proyectos bien avanzados se ve la herencia aquí en Python, pero hay otras cuestiones que de repente pues no se tocan tanto a profundidad. Los anuncios, pues, primero que todo, ya prácticamente el edificio B2, pues ya sabemos todos que está ya habilitado, ya está totalmente habilitado. Entonces, bueno, un poco de eso. El sábado es presencial, entonces al final el sábado es presencial, entonces nadie tiene excusa. Quiero hacerles un spoiler porque quiero que se preparen porque vamos a hacer una pequeña evaluación. Ya les voy a dar un ejercicio, entonces ustedes lo van a realizar. Para las personas que ven este video, entonces ya lo saben. Y para los que no y no lo saben y llegan, va a ser sorpresa lo que les va a encontrar. Porque es un caso práctico, entonces es de bastante análisis. Podríamos decir que es, por así decirlo, será como es un tipo de test que ustedes se pueden encontrar en una prueba técnica. Entonces, estoy pensando todavía si ponerles realmente un límite de tiempo. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y hay que llevar laptop? No, realmente no. Vamos a utilizar algo que... lo voy a mostrar aquí. Algo bien interesante que se llama Google Colab. Entonces, la gente de Google, pues, bien, digamos que buena gente. Entonces tienen una especie de Jupyter Notebook, perdón, ejecutándose en los servidores de ellos. Entonces prácticamente ustedes pueden ejecutar Python en estos notebooks de ellos, pues entonces es algo bien interesante. Entonces de aquí ustedes pueden, es la misma noción que lo que hemos estado utilizando, solo que en lugar de tenerlo en local, pues eso está subido en el servidor de Google. Entonces aquí podemos poner, por ejemplo, hola mundo cruel, y lo ejecutan así como ejecutamos las celdas en Jupyter Notebook, que es control enter, y ya se ejecuta, ¿verdad? Y macizo, lo único que tiene que hacer aquí pues es configurarse en los servidores de Google y ya. Y aquí nos dan pues cuestiones bien interesantes porque Google dentro de sus servidores nos asigna GPU, no recuerdo cuántos gigas de GPU, DDR5, y también nos asigna cierta memoria RAM y disco y todo eso. Entonces es lo que vamos a estar utilizando, no ocupan ninguna otra cuestión. También pueden como anexar documentos, entonces podrían utilizar, por ejemplo, si quieren analizar un archivo .csv, solo lo suben nada más acá, por ejemplo acá en esta carpeta de sample path. Ahí podrían como, bueno, de hecho aquí tiene una serie de datasets, entonces nosotros podríamos utilizar como una serie de path y analizar esos datasets, ¿sí? Eso, nada más. Entonces, si tenían la pregunta de, voy a llevar mi laptop, realmente no, vamos a estar utilizando el equipo ya que nos provee el laboratorio del edificio, pues vamos a estar haciendo eso. Bueno, lo que yo siempre consulto es si tienen preguntas, si tienen algún tipo de dudas. En este caso, pues las preguntas, si tienen preguntas o sugerencias, pues los invito a que bueno, las suban al grupo para poderlas responder de forma colaborativa. Entonces sí, vamos a entrar, voy a empezar a presentar ya esto. Entonces sí, vamos a entrar un poco ya a faena, que es la parte de programación orientada a objetos. No vamos a entrar a tanta profundidad, de hecho hay una clase que son 3 meses en la carrera. De hecho desde programación 2 se empieza a ver los conceptos, los pilares de los conceptos de programación orientada a objetos, y se abordan lenguajes de programación de alto nivel que son full orientados a objetos. Claro, Python también es full orientado a objetos, pero es un poco diferente, difiere un poquito en la sintaxis de repente a los lenguajes
tradicionales, por ejemplo Java y C Sharp, que son puramente orientados a objetos. Aunque en Python todo es objeto y vamos a ver qué es lo que significa eso. Entonces vamos a entrar un poco de contexto. Python, pues todo en Python es objetos, precisamente lo que les estaba comentando, por lo que ha estado usando objetos constantemente a lo largo de los ejemplos y ejercicios pues, de este taller. Así como las cosas se construyen a partir de planos, pues los objetos se construyen a partir de clases. Una de las tecnologías centrales de la programación orientada a objetos. Hay unas cuestiones para poder desarrollar, por ejemplo, digamos, si ustedes están en una empresa, por ejemplo en un banco, y los bancos utilizan unas estructuras pero inmensas. Pues el otro día estaba platicando con una amiga que a ella le está tocando reestructurar una base de datos. Y bueno, para no ponerles, para no hablar tanto de esto, pues llevan más o menos unas 46 tablas ya hechas, ¿verdad? 46 tablas rediseñadas. Entonces este ejemplo lo he puesto varias veces, que hemos hablado con respecto de que un ingeniero civil, por ejemplo, para construir una casa necesita un diseño de los planos, tener nociones del terreno, de cómo está el terreno, las bases de la casa, por dónde van a ir las tuberías de acueductos y alcantarillados. También, por ejemplo, los ingenieros electricistas necesitan saber pues por dónde van a ir los cables pasados, cuántos tipos de cables van a ir, o sea, de red, no van en consideración que van a ir cables de red, cables de fluido eléctrico y otros tipos de diferentes cuestiones. También para, por ejemplo, existen moldes para un montón de cosas. Todo el mundo necesita como planificación. Por ejemplo, si ustedes empiezan a trabajar, necesitan tener un plano de los gastos, de los ingresos y egresos que ustedes van a tener. Porque si no, pues todo se convierte en un caos, ¿no? O sea, al final de mes van a tener pues cero lempiras y ustedes no van a saber en qué es lo que se les está consumiendo el dinero. Entonces, como todo en la vida, todos necesitamos como un plan de acción. Necesitamos como un horizonte, unas metas. Entonces estos objetivos están basados como en los planos, ¿no? O sea, en los planos de la definición de qué es lo que nosotros vamos a construir. Entonces un poco de eso, ¿sí? Entonces eso. También tenemos un poco más de teoría, que al igual que otros lenguajes orientados a objetos, pues al crear objetos usando clases existen 4 principios básicos, o sea, que son los principios o los pilares de los cuales se sustenta este paradigma que se llama programación orientada a objetos. Entonces estos principios se denominan los 4 pilares de la programación orientada a objetos, precisamente. Bueno, ya vamos a entrar específicamente a estos principios. Hay cientos, bueno, no sé si, no, sí hay cientos de libros que hablan sobre la programación orientada a objetos. Hay libros que hablan sobre los principios fundamentales de la programación orientada a objetos. Hay libros que hablan específicamente de la programación orientada a objetos en ciertos lenguajes de alto nivel. Si ustedes pueden colocar programación orientada a objetos en C++, ¡pam!, les van a aparecer aquella multiplicidad de libros. Programación orientada a objetos en Python, ¡pam!, les va a aparecer aquella multiplicidad de libros específicos para Python. De hecho, les va a aparecer libros, diferentes versiones de Python. Programación orientada a objetos en Python 2, en Python 3, versión 2000 no sé qué, y así sucesivamente. Entonces primero vamos a hablar de los pilares. Tenemos todos estos de acá. Tenemos encapsulación, abstracción, polimorfismo, herencia. Y tenemos también cuestiones interesantes que pueden ser las clases y los objetos propiamente. Entonces, hablando prácticamente de la herencia, pues bueno, prácticamente imagínense ustedes cuánto del 100% de su genoma humano, cuánto comparten de sus padres, cuánto comparten de sus madres, cuánto comparten de su padre. Bueno, prácticamente comparten el 50%, ¿sí? O sea, hablando genéticamente, con quien más comparten genes ustedes prácticamente es con sus hermanos. Sin embargo, ustedes pueden ver rasgos característicos, por ejemplo, de sus padres. Puede ser que alguien haya heredado los pies de su madre y haya heredado pues la nariz de su padre. También hay otras características intrínsecas como pueden ser cuestiones como por ejemplo el CI o la inteligencia emocional, que eso también hay como un cierto grado de dependencia de repente que también se hereda. Entonces en las clases también, dentro de la programación también existe eso. Porque por ejemplo yo puedo tener una clase, o sea, en lugar de crear mucho código y nosotros empezamos a ver que ese código lo podemos agrupar y somos conscientes de que la funcionalidad de mi código realmente la puedo traspasar, por así decirlo, a otro código, entonces eso se puede como
tener como en módulos diferentes. Entonces por ello surgió esos tipos de conceptos, ¿sí? Por ejemplo, la herencia. Entonces aquí el ejemplo más básico y que pone todo el mundo es como, por ejemplo, tenemos como los animales, ¿no? O sea, es como de lo más general que existe. Entonces dentro de los animales existen una serie de animales. Que los vertebrados, que los invertebrados, que los reptiles, que los mamíferos, que no sé qué, que no sé cuánto y todo eso, ¿verdad? Una ristra de animales, pero exagerado. Si se fijan muy bien, animales tienen como ciertas características, ¿no? Un animal pues tiene nombre y tiene edad, ¿sí? Eso es como lo más general. Después, digamos, si nos metemos como en cuestiones, por ejemplo, los mamíferos tienen raza, tienen tipo, tienen altura, tienen peso, otro tipo de características. Entonces ustedes las clases las pueden ver como precisamente como abstracciones, pues, o sea, yéndolo de lo general a lo específico. En este caso, nosotros tenemos esta serie de características, por ejemplo, las características de un animal, bueno, las que ya hemos mencionado, nombre y edad, ¿sí? Son dos características. Entonces esas dos características yo se lo puedo pasar específicamente a un perro, porque un perro es un animal, pues, entonces sabemos que un perro tiene nombre y tiene edad también. Entonces en este caso se crea esta clase animal, entonces en lugar de que estas dos características o estos dos atributos se estén duplicando acá, o sea que haya más código, lo vamos a heredar. Entonces aquí utiliza una cosa que se llama super. Entonces ese super se refiere específicamente al constructor de acá. Entonces está diciendo super de la clase padre, que eso se llama así, clase padre, y esta es la clase hijo. Estoy llamando pues al constructor de la clase. Esto de acá que es guión bajo init, pues es el constructor de la clase. Y entonces está haciendo referencia pues específicamente a los atributos de acá, pues. Al final esta clase de acá, o sea perro, la clase perro puede utilizar los atributos que tengo acá. Entonces ustedes dirán, bueno, pero es que eso no tiene mucho sentido. Espérame, imagínate que tengas 20 atributos y tenés unas 15 clases, entonces eso significa que vas a tener que duplicar todas esas 15 y esos 15 atributos en cada una de tus clases. Entonces para eso esa es la funcionalidad básica prácticamente de la herencia. Como les digo, la herencia en Python, bueno, a lo menos yo no le he visto como mucho, tampoco le he encontrado como mucha funcionalidad con respecto a Python, pero digamos otros lenguajes que son puramente orientados a objetos, no es que Python no lo sea, pero Python tiene como otras funcionalidades, por ejemplo, es un lenguaje pues de scripting, también es un lenguaje pues que se puede utilizar programación funcional y un montón de cosas más, entonces tiene como más facilidades, por así decirlo. Pero por ejemplo, otras clases que son, otros lenguajes de programación que son más restrictivos, como por ejemplo Java, es más preciso en algunas cuestiones. Entonces, leyendo la teoría, en Python es posible crear pues, un objeto que herede los métodos y propiedades de otro objeto. Es decir, esto de acá es un método, solo que ese método todas las clases lo llevan, es el constructor de la clase. Cuando se inicializa este objeto, que es el objeto animal, que es una clase, lo primero que pues, prácticamente se va a construir dentro de nuestro programa es el constructor. Eso se llama herencia. En herencia hay una clase padre, que en esa clase sería como animal. Podemos verlo como una jerarquía. O sea, mi clase padre es lo demás arriba. Y después mis clases hijos, todas las que están abajo, ¿no? O sea, cuando hablan de herencia, imagínense ustedes algo jerárquico. Eso es, por ejemplo, podríamos tener aquí la clase abuelo. Y la clase abuelo hereda a los hijos. Y así sucesivamente. ¿Sí? Solo que es como ejemplos. Entonces en herencia hay una clase padre, una clase hijo, una clase secundaria hereda las propiedades y métodos de la clase principal. Aquí hay un ejemplo de cómo se implementa la herencia al crear objetos en Python. Entonces eso prácticamente. El polimorfismo prácticamente es como las diferentes formas que puede tomar un objeto. Imagínense ustedes el plástico. El plástico es maleable. Entonces el plástico yo lo puedo moldar prácticamente a cualquier cosa. Si ustedes piensan bien, o si ustedes lo meditan, por ejemplo, una impresora 3D se basa en plástico prácticamente. El plástico también está basado, por ejemplo, en petróleo y otras cosas así, pero a lo que voy es que el plástico es maleable, pues. O sea, si tenés mucho plástico, puedes construir una silla. Puedes hacer una mesa pequeña. Los celulares están fabricados un poco con plástico. Bueno, casi prácticamente. Estoy seguro que si están sentados en un escritorio
en ese escritorio, donde sea que ustedes ven, hay algo de plástico. Entonces, por ejemplo, también los alfareros, si no estoy mal, si no me estoy equivocando, son los que trabajan con barro. Entonces la gente que trabaja con barro también puede amoldar cosas. El barro se puede amoldar, pueden hacer una vasija, pueden hacer una taza, etcétera. Entonces el polimorfismo va un poco de eso. Es como las diferentes formas que puede amoldarse un objeto, o las diferentes formas que puede amoldarse, sí, un objeto prácticamente. El mejor ejemplo que ustedes pueden ver de polimorfismo es, por ejemplo, el hecho de que podría yo transformar un número, digamos, que venga de entero y lo puedo convertir a un decimal. O sí, a un decimal. Sí podría, ¿no? O sea, tengo 40 y lo quiero convertir a un decimal, pues sería 40.0. También podría ser el caso contrario. Tengo un decimal y lo quiero convertir a un entero. Claro, depende del lenguaje de programación, lo va a manejar de diferentes formas, porque podría, por ejemplo, agarrar ese número, por ejemplo, un 40.1 y transformarlo a un entero, que en este caso podría transformarlo pues al número menor o al número mayor, que en este caso 40.1, pues el menor sería el 40 cerrado, ¿no? O podría ser el mayor en este caso, que podría ser 41, pues ahí dependiendo del caso de cada uno de los lenguajes de programación. Esas clases nosotros de hecho ya las hemos visto, que es la clase int, que int pues toma un atributo y ese atributo pues puede hacer un string prácticamente. Entonces el string se convierte a un entero. Entonces prácticamente estamos viendo que de una cadena la estamos transformando a un entero. Prácticamente estamos viendo la forma de cómo transicionar de un objeto a otro. Claro, porque eso tiene validez. Podríamos transformar una mesa de plástico otra vez a plástico para volver a crear otra cosa. Sí, sí puedo. ¿Puedo transformar la madera en una mesa? Sí puedo. Sin embargo, hay cuestiones que no se pueden como transicionar al inverso. O no se pueden transicionar. Por ejemplo, yo no puedo convertir A a un número. O sea, eso es un error, pues. Simplemente pues no existe, no tiene sentido. Si yo le digo a alguien, ok, convertime Honduras a un número, pues no tiene sentido realmente, porque no hay una forma de poder transformar eso, ¿sí? A menos que sea una... Bueno, sí se puede, pero serían como otras cuestiones. Pero por ejemplo, si ustedes van a otra, digamos, si ustedes van con otra persona y le preguntan eso, no tiene sentido, no les va a responder. Entonces en Python eso significa que puede tener una función u objeto que se puede usar de diferentes maneras. Somos un ejemplo del operador de suma. Aquí habla del operador de suma. Prácticamente lo que quiere hacer es sumar dos variables, ¿no? Va a sumar 23 más 45, entonces la salida es 68. Aquí está poniendo otro ejemplo, que lo que vamos a hacer es una suma. Vamos a poner entre comillas suma, porque las cadenas no se pueden sumar, sino que tienen su propia conceptualización dentro de los lenguajes de programación, que en este caso es una concatenación. Entonces la concatenación lo que hace es unir dos cadenas. Entonces aquí, por ejemplo, va a imprimir A más B, que lo que hace es tomar el contenido que tiene A y el contenido que tiene B. Entonces lo que va a hacer no es una suma realmente, sino que es una concatenación. Entonces al final lo que aparece es esto de aquí, ¿sí? Perfecto. Pasamos al tercer pilar de la programación orientada a objetos, que es la encapsulación. Eso es un poquito más abstracto. La encapsulación es el proceso de hacer que los datos sean privados, envolviendo los datos y sus métodos en una cápsula o unidad, de modo que no se pueda acceder a ellos ni modificar fuera de esa unidad. Por ejemplo, ¿qué son datos privados aquí en Honduras? Existe una ley que es la ley de protección de datos que existe en Honduras y que existe en otros países, que prácticamente lo que dice, bueno, también habla de la privacidad de datos, pero dice que, por ejemplo, usted, literalmente por ley, ustedes pueden ir al banco y decirle, ok, bórrenme toda mi data, o sea, bórrenme mi información, la información que ustedes tienen de mí, bórrenla. Entonces la podrían borrar. Pero hablando propiamente de algunas leyes aquí hondureñas, una cuestión que no se puede revelar es la dirección de la localidad o ubicuidad de un individuo. Eso es totalmente privado. Porque, por ejemplo, si sabiendo el contexto cultural hondureño, cómo está y todo eso, imagínense que ustedes, no sé, en los cajeros se pueda ver automáticamente dónde vive alguien, pues
probablemente la persona pues pueda correr riesgos, sí. Claro, también existe otras cuestiones como por ejemplo la validez de esa información, pero estamos hablando de data que no queremos que sea pública. Por ejemplo, data que sí puede ser pública, nuestro correo electrónico, no hay ningún problema. De repente es un poco más invasivo, pero también, también es público el número de teléfono. Entonces, por ejemplo, hablando propiamente de las clases, hay, digamos, atributos o características de mi clase de las que yo realmente no quiero que a la clase que yo le voy a heredar pues no tenga manipulación de ese atributo. Entonces para eso existe la parte de la encapsulación. Hay algo bien interesante y de hecho hay muchas personas que hablan respecto de eso, que son teóricos, por ejemplo, de estos temas que están como en la punta de la boca de todas las personas, por ejemplo, de la revolución de la inteligencia artificial, aunque no me gusta hablar del contexto de inteligencia artificial porque tiene muchas ramificaciones y estamos hablando como de algo muy general. La inteligencia artificial es algo muy general. Por ejemplo, ChatGPT realmente se basa en un modelo que es el NLP, que es el procesamiento del lenguaje natural. Sin embargo, existe dentro del NLP, ChatGPT utiliza otro subconjunto, que en este caso no recuerdo cuál es, creo que es el LLM o es otro, no recuerdo muy bien. Pero bueno, lo que quería hablar es que llega un punto en donde los mismos científicos que han estado trabajando en estos modelos se vuelve tan inmenso que de repente ellos no saben internamente cómo funciona eso. Entonces es precisamente, digamos, la clase Math de Python utiliza una serie de librerías, perdón, una serie de métodos o una serie de métodos. Entonces hay métodos, por ejemplo, que ustedes utilizan. Oh, no, vamos a utilizar la de scikit-learn, por ejemplo. Ustedes ponen, no sé, le dicen a scikit-learn, ok, mira, necesito que tengo todo este conjunto de datos, entonces lo que yo quiero hacer es una predicción de estos datos. Quiero predecir cuándo va a llover o quiero predecir cuándo es la probabilidad de que me vuelva a pagar esa persona que me debe, siguiendo todo este patrón de datos. Entonces, ustedes le dicen, ok, quiero que me hagas una regresión de estos datos. Entonces, él va a dar el resultado de esa regresión lineal y ya se lo pinta y ya va. Entonces, eso es una caja negra. Yo sé que me va a devolver un resultado. ¿Cómo lo hace? Yo ni tengo idea. No tengo idea cómo lo va a hacer. Entonces, precisamente a ese conjunto de herramientas que están por allá guardadas, que no sabemos cómo, pero me va a lanzar un resultado porque es una función, a eso se le llama encapsulación, sí, prácticamente. Es como cubrir, es como tener una caja que te va a lanzar un resultado, pero no sabes cómo lo hace, solo sabes que te va a lanzar un resultado, entonces a eso se le llama encapsulación. Entonces hay ciertos métodos y hay ciertas características o ciertas clases que nosotros debemos de envolver, por así decirlas, y empaquetarlas. Entonces, ¿por dónde nos quedamos? Bueno, la encapsulación es el proceso de hacer los datos privados, envolviendo los datos y sus métodos en una cápsula prácticamente. Solo que yo en lugar de cápsula les he dicho algo un poquito más elegante y he dicho pues cajas negras o unidad, de modo que no se pueda acceder a ellos ni modificarlos fuera de esa unidad. Por ejemplo, algo bien interesante es, imagínense que ustedes están creando una clase y que dentro de esa clase, cuando hablo de clase objeto, prácticamente es como la misma nomenclatura. Entonces imagínense que ustedes están creando una clase y dentro de esa clase contiene algo que se llama el password. Imagínense ustedes, ¡pam! Y lo heredan. Y esa clase hijo hereda otra clase hijo o sea, la característica password viene y va por todos los hijos, ¿verdad? O sea, eso se propagó como los ojos verdes, por ejemplo, de repente. Que alguien dice, no, yo tengo ojos verdes. ¿Y de quién? No sé. Probablemente hayan sido del abuelo, de la tatarabuelo, de la bisnieta. Entonces es una cosa así similar. Y bueno, eso sería un problema de seguridad, porque eso quiere decir que el password, pues prácticamente van a poder acceder todas las clases hijo que derivan de esa clase. Entonces hay cuestiones o hay características que nosotros como programadores tenemos que analizar y precisamente por eso regresamos al punto de que es necesario tener que hacer diseños, porque con esos diseños nosotros tenemos un objetivo y tenemos como una meta, ¿sí? Un poco de eso. Eso se logra haciendo que las variables dentro de una clase sean privadas. En Python podemos hacer que las variables sean privadas anteponiendo el nombre de la variable con un guión bajo doble. Entonces, este man acá lo que hace es que crea una clase carro llamada carro. Aquí define el constructor. Entonces dice que el constructor le van a pasar una marca.
macizo, ¿verdad? Esa es la característica del carro. Claro, todos los carros llevan un montón de características. Llevan marca, modelo, no sé, llevan un montón de cosas más. Entonces aquí hay una clase un método, perdón, que es el método run. Entonces el método run prácticamente solo devuelve la marca. Bueno, solo devuelve una cadena y dentro de la cadena pues utiliza una cadena con formato. Y dentro de esa cadena con formato manda a llamar esa característica de acá. Sin embargo, recordemos lo que dice aquí, que para convertir un atributo como privado, o sea, es decir, que no puedan accederlo desde afuera de mi clase, simplemente hay que poner el guión bajo, guión bajo. Entonces aquí manda a llamar, o sea, crea por ahí, por en algún lugar crea la instancia de car. Entonces dice que car guión bajo brand intenta acceder desde la instancia de carro, intenta acceder a la marca, pero claro, le devuelve un error porque este es un atributo, pues, este es un atributo privado. No puede acceder directamente a él. Sin embargo, si él manda a llamar al método, perdón, run accede a este método, a esta característica privada desde dentro de mi clase. Entonces es maravilloso. Pero yo no puedo acceder directamente a este atributo. Ponemos, por ejemplo, lo que estábamos hablando del password. Imagínense ustedes que alguien pueda acceder desde afuera de mi clase a esa característica password. Eso significa que esa persona puede hacer un crop de esa característica. Lo puede eliminar, lo puede cambiar, bueno, puede hacer un montón de cosas. Entonces para eso se inventó este otro pilar, el tercer pilar, que es la encapsulación. Y como, bueno, aquí hay otra clase también, o hay otro ejemplo también que habla prácticamente de la clase de la clase animal. Entonces la clase animal pues tiene una serie de otras clases también, que son la clase perro, gato, vaca, etc. Y tiene una función que se llama hacer hablar. Aquí lo que intentan hablar acá prácticamente es del polimorfismo, y es decir, intentan decir de que, por ejemplo, o sea, cada animal tiene un método que es hablar, ¿verdad? Pero cada animal, por así decirlo, habla, no habla, ¿verdad? No sé, los animales no hablan, pero sí se entiende lo que quiero llegar a decir. Cada animal pues tiene su forma de expresarse. Por ejemplo, el perro hace wow, el gato hace miau y la vaca hace mu. Algo así como en primer grado, o el Nacho. Entonces prácticamente es esto, pues, es decir que cada método lo estamos definiendo pues según las características de cada una de estas clases. Este es un ejemplo más o menos como de polimorfismo. A mí no me gusta mucho porque como son ejemplos un poco de lo que nosotros podamos entender, estos ejemplos prácticamente no funcionan mucho, pero ya vamos a ver otros ejemplos un poquito más complejos. Entonces aquí está hablando pues de la programación orientada a objetos, y que dice que nuevamente estamos hablando de la clase perro. Entonces la clase perro tiene objetos, que es el nombre, tiene una clase, o sea que es el perro en sí mismo, tiene una serie de atributos que es el peso, la altura y todo eso, y tiene una serie de métodos. Por ejemplo, tiene el método run, que sería el método run contiene como lo que se va a ejecutar, lo que queremos que se ejecute cuando mandamos a llamar la clase perro. Tiene el método jugar y tiene el método comer también, ¿sí? Y por ejemplo, todo esto lo podríamos como generalizar, ¿sí? De hecho, o sea, todos los animales tienen bueno, miento, no todos los animales, bueno, sí, tienen nombre, podríamos decir. Todos esos atributos también son generales, ¿sí? Entonces eso lo podemos generalizar y podríamos tener la clase animal con todo este conjunto de características. Entonces aquí está lo que estábamos hablando acá atrás. Entonces mi clase perro tiene todas estas características de acá. Tiene name, breed, age, tiene la edad, el nombre y los trucos que puede aprender el man. Entonces aquí, como dice el perro, dice uff, los gringos así, bueno, difiere, ¿verdad? Entonces, y tiene todo este conjunto de características acá. Acá creemos la instancia de perro 1 y tenemos la instancia de perro 2, porque podemos tener, por ejemplo, diferentes perros. Entonces, por ejemplo, para el perro 1 se llama Max y ¿de qué raza es? Bueno, es raza labrador. El otro, ¿de qué raza es? El nombre es Bella y es de raza poodle. Me faltó la tercera característica, que estamos hablando de las edades. Entonces la edad para Max corresponde al 3 y para Bella corresponde al 5. Y así podremos tener hasta 30, 40 perros y definiendo cada una de las características de cada uno de los perros, ¿sí? Entonces mandamos a llamar
mandamos a llamar esa característica del perro, entonces la salida es max, podemos acceder a este atributo de acá, porque es un atributo, al final es una característica o un atributo público, entonces no hay ningún problema. Y así sucesivamente, ustedes lo pueden analizar detenidamente en casa. Ahora, vamos a hablar un poco de los beneficios de la programación orientada a objetos. Número uno, pues, hemos hablado del ejemplo del password, ¿sí? Entonces, podríamos aseverar de que la programación orientada a objetos, o sea, utilizando algunos de los pilares, o utilizando todos los pilares, me van a ayudar a tener clases robustas, me van a ayudar a tener seguridad dentro de mis clases. O sea, es decir, como les hablaba de la clase scikit-learn que utiliza, por ejemplo, regresión lineal y todo eso, entonces hay cuestiones de repente que se manejan internamente de esas clases que uno puede acceder, pero que internamente ellos lo utilizan para otros propósitos. ¿Cuáles son esos propósitos? Yo no tengo idea. A mí lo que me interesa es que me arroje un resultado. Igual las clases que ustedes implementen. Claro, ustedes tienen que analizar la forma de cómo van a crear sus clases. Para eso deben de tener un molde. La comunicación efectiva, el desarrollo de software complejo. Claro, cuando ustedes tienen por ejemplo, si ustedes empiezan a trabajar y ven código procedural, el código procedural es aquello que se ve línea tras línea, tras línea, tras línea, tras línea. Si ustedes ven 2000 líneas de eso, pucha, daría miedo, ¿no? Entonces cuando el código se vuelve un poco complejo, es decir, cuando están trabajando en un proyecto, el proyecto empieza a crecer en dimensiones, o sea, en dimensión de tiempo, en dimensión de complejidad, pues es bueno empezar a utilizar buenas prácticas. Entre las buenas prácticas que ustedes pueden utilizar, pues es la programación orientada a objetos. Claro, hay otras cuestiones como por ejemplo el código limpio, que utiliza una serie de prácticas para poder nombrar las clases, que sean legibles y todo eso, pero eso va implícitamente en cuestión de este paradigma. Ya hemos revisado los pilares. ¿Fácil actualización? Claro que sí, por supuesto que sí. De hecho, ¿se acuerdan mi amiga de la que les estaba hablando que ya tiene un problema? Bueno, estaba de hecho rediseñando la base de datos. Entonces, aquí hay algo bien interesante porque estamos hablando de un proyecto web. Entonces el proyecto web se descompone de diferentes cuestiones. Tiene la parte del frontend, que es la parte visual, tiene la parte del backend, que es quién le va a dar funcionalidad a su página web. Y tienen también la parte de la base de datos. Si esta gente, por ejemplo, modularizó muy bien su código, tiene buenas prácticas de programación, utilizaron programación, es el paradigma de programación orientada a objetos. Cuando ellos desconectan la base de datos, solo tendrían que ir a cambiar algunas características nada más en la parte del backend. Y la forma en cómo se gestiona el backend con el frontend pues no se vería afectado realmente. Solo tendrían como una breve interrupción y solo deberían de modificar algunas cosas nada más de la parte del backend que se conecta, bueno, de alguna de las partes de los servicios del backend que se conecta con la base de datos. Si hicieron buena gestión del código, si analizaron muy bien. Pero claro, a eso es lo que nos referimos con una actualización pues fácil. Prácticamente casi de la mano va la parte del mantenimiento. La parte del mantenimiento se refiere más que todo como a la actualización. Por ejemplo, antes se utilizaban como otras opciones para poder comunicarse entre el backend y el frontend. Antes se utilizaba creo que el XML o utilizan otra cosa que era el SOAP. Ahora utilizan otras metodologías, por ejemplo REST API y que REST API prácticamente utiliza la parte del JSON. Entonces la parte del mantenimiento se refiere más que todo como a la actualización de mi código, ¿sí? O sea, intentar de cambiar mis librerías antiguas por nuevas librerías. Eso incluye que va a cambiar algunas cuestiones del código, etcétera, etcétera. Entonces prácticamente todo va enlazado. Si ustedes pueden ver, prácticamente es como una cascada. Esas son como las ventajas de utilizar pues este código. Ahora vamos con la parte del conector de MySQL. ¿Qué es lo interesante de este conector? No, estamos grabando. ¿Qué es lo interesante de este conector? Es que prácticamente ustedes lo que van a hacer es, vamos a ver si lo tengo por acá. Prácticamente ustedes lo que van a hacer es conectarse. Por ejemplo, me voy a conectar a mi servidor de base de datos, ¿sí?
Entonces ustedes lo que van a hacer, prácticamente lo que yo acabo de hacer, ustedes lo van a hacer de forma automatizada. Entonces una vez entrando acá, ustedes pueden hacer, pues, vamos a ver si tengo un select por acá. Bueno, no tengo un select por acá disponible. No, porque esos selects se refieren como a otra tabla. Pero bueno, ustedes pueden utilizar, por ejemplo, diferentes statements. Sí, diferentes statements, por ejemplo, del lenguaje de manipulación de datos, que el lenguaje de manipulación de datos se refiere a los verbos de seleccionar y todo eso. Prácticamente lo pueden gestionar de forma automatizada desde Python. ¿Sí? Van a tener su lenguaje de alto nivel, van a poder hacer consultas desde su lenguaje de alto nivel conectándose prácticamente al servidor de MySQL. Entonces ya vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Prácticamente eso es lo que hace este MySQL Connector, que el MySQL Connector es una librería que ya, bueno, de hecho la gente de MySQL lo llama la API de MySQL, que le permite conectarse a diferentes lenguajes de programación. Tienen una API para diferentes lenguajes de programación, como puede ser para Java, para Python, para, si no estoy mal, para PHP y no recuerdo qué otros lenguajes más. Se pueden conectar también a JavaScript por medio de Node.js. De hecho, creo que existe Sequelize o algo así se llama, que es el que te permite conectarte con Nest.js. Nest.js utiliza, bueno, ya JavaScript prácticamente. TypeScript utiliza. MySQL Connector, entonces MySQL proporciona controladores basados en estándares para JDBC, ODBC y .NET. Estos JDBC se refiere al conector de Java, ODBC creo que es el generalizado, y .NET que se refiere pues al conjunto de frameworks que utiliza Microsoft. .NET se refiere también como a la parte web de Microsoft, que en este caso sería como utilizando de backend C# y la serie de tecnologías que ellos utilizan. Entonces lo que permite a los desarrolladores crear aplicaciones de base de datos en el idioma de su selección. Además, una biblioteca C nativa permite a los desarrolladores integrar MySQL directamente en sus aplicaciones. Recordemos que, ¿por qué utilizan C ellos? Porque prácticamente MySQL está construido en C, entonces me imagino que se les facilitó un poco pues hacer como la conexión desde C para cualquier otro tipo de lenguaje de programación hasta MySQL. Esos controladores, digamos, existe algo que se llama el ANSI SQL 92, perdón, también es el 98 o el 96, no recuerdo muy bien. Entonces uno de esos ANSI fueron los que empezaron a permitir las conexiones de las bases de datos relacionales con lenguajes de programación de alto nivel. Entonces eso ayudó también a permitir el despliegue de la web, ¿sí? Eso quedó mal acá. Ahora vamos, bueno, lo que debería decir esto es conectándonos a MySQL. Ahora sí, conectándonos a MySQL, ¿qué es lo que tenemos que hacer para instalar el conector de MySQL? Bueno, en la documentación que nosotros hicimos prácticamente cuando iniciamos el taller, prácticamente lo hicimos con PIP, que PIP es el gestor de paquetes de Python. Entonces, primero activamos nuestro entorno virtual y a partir de haber activado nuestro entorno virtual, pues empezamos a hacer pues lo que nosotros quisiéramos. Entonces simplemente hacemos un pip install el nombre del conector, que es mysql-connector-python, y listo, y ya se actualiza. Si ustedes sienten que tienen una versión muy vieja de su conector, simplemente hacen lo mismo y le dan upgrade. Entonces aquí, para crear una conexión y bien sencillo, primero importamos la librería, que sería como dentro de Python, sería como import mysql connector-python. No, solo sería import mysql.connector y ya. Eso de acá, mysql.connector, sería import mysql.connector. Eso es todo. Y ya tendríamos prácticamente la importación de nuestra librería del conector de MySQL con respecto a Python. ¿Cómo creamos una conexión? Lo podemos hacer de dos formas. Uno desde la clase prácticamente de MySQL Connection, o lo podemos hacer desde primero la clase de MySQL, punto el método conector, punto el método connect.
Y después el método connect recibe una serie de un conjunto de atributos. Sin embargo, esos atributos también se pueden pasar como un diccionario. Entonces acá esta gente de MySQL dentro de la documentación nos dan una serie de argumentos o nombres de argumentos que recibe como parámetros pues esta clase de acá, que es el MySQL Connection. Si ustedes recuerdan cuando estaban utilizando el Word, ay, se me abrió el Word. Cuando ustedes hicieron la conexión a MySQL Workbench a la hora de crear permítanme que se está abriendo. A la hora de crear una conexión, pues les pedía una serie de parámetros, ¿no? Les decía como, ok, ¿cuál es el hostname al que te vas a conectar? ¿Cuál es el username? ¿Cuál es el password? ¿Cuál es el puerto por el medio del cual te vas a estar conectando a mi servidor? Entonces todo ese conjunto de parámetros también tenemos que pasarlos dentro de esta clase, como parámetros dentro de los parámetros que nos está pidiendo este método. Debemos de pasarlo. Entonces aquí nos da una serie de parámetros, el host, que puede ser el localhost. También nos dan como otra serie de directrices que son como cuestiones como más avanzadas, que ustedes también pueden ir a la documentación de MySQL y leerlas sin ningún problema. Pero las que tienen que ir de forma expedita y que ustedes no se pueden salvar es el user, el password, el database, el port, el host. Esas son, o sea, características que las tienen que pasar sí o sí. Entonces en el user prácticamente ustedes tienen que pasar pues el username, ¿no? El password pues la contraseña. El database pues el nombre de la base de datos a cual se van a conectar. Porque si no tendrían que hacer como más, tendrían que poner como, si no colocan el database, tendrían que colocar algo así como use y el nombre de la base de datos.com, ¿sí? Dentro del statement del DML. Entonces eso al final requiere como un poquito más de pasos. El puerto, pues a veces, a mí, hace algunos meses yo tuve algún problema de compatibilidades, entonces al final me tocó cambiar el puerto. Entonces no siempre se confíen, no siempre es como MySQL se conecta al puerto 3306, sino que a veces, digamos, cuando nosotros instalamos, por ejemplo, si nosotros no hubiéramos instalado todo esto dentro de este contenedor que es WSL y lo hubiéramos hecho en las instancias de Windows, probablemente habríamos tenido como de repente alguien que tenga su Windows y nunca ha formateado su máquina, probablemente puede haber tenido problemas de compatibilidad. Entonces eso significa que tuvo que haber cambiado el puerto nativo de Python y tuvo que haberlo cambiado al 3307. Entonces por eso siempre es importante, número uno, saber en qué puerto se está ejecutando mi servicio y saber, o sea, eso les va a servir para la hora de configurar, pues hacer una serie de configuraciones. Nunca saben a dónde van a conectar sus bases de datos. Entonces eso. Entonces aquí está lo que les estaba comentando, cómo se importa MySQL, hacen un import, mysql.connector, crean una conexión, nosotros le hemos llamado CNX. Entonces este manso dice que el database es Word y ya estuvo. Entonces crean un cursor que por medio de este cursor van a ejecutar pues sus statements. Cuando hablo de statements, imagínense pues los DML, los DDL. El DDL es el Data Definition Language. El DML es el Data Manipulation Language. El DDL se refiere a la definición de nuestra base de datos prácticamente. De qué forma están relacionadas las tablas, cuáles son los atributos que tienen mis columnas, cuáles son los dominios que contienen cada uno de los atributos de esas columnas, etcétera, etcétera. Entonces ese es el DDL. El DML pues es la forma de cómo yo voy a visualizar la data también. Podremos querer también insertar datos, entonces con el cursor prácticamente nosotros lo vamos a realizar. Entonces, para insertar data, es decir, utilizando los statements del DML, del Data Manipulation Language, yo lo voy a hacer de la siguiente forma. Si se fijan muy bien, tiene una simbología de paréntesis. Los paréntesis significan prácticamente tuplas. Entonces aquí el man está haciendo prácticamente como dos líneas diferentes.
Entonces la primera línea va como insertame esta data en la tabla empleados. ¿Cuáles son los atributos que van a ir en esa tabla? Bueno, son definidos estos. ¿Y cuáles son los valores que van a ir en esa tabla? Bueno, son todos esos de acá. Y al final, ¿cuál es la data que yo le voy a insertar? Este 2 corresponde con este parámetro de acá. Este nombre de esta persona corresponde con este parámetro de acá. Este apellido de esta persona corresponde con este de acá. Y esta fecha de acá, que esa es una fecha, entonces corresponde con esto de acá. Y claro, cada uno de esos parámetros corresponde con estos valores de aquí, que son los nombres de mi columna. El número de empleado corresponde con este, que es este de acá. Primer nombre corresponde con el segundo, que es Jane. Segundo nombre o apellido corresponde con ese tercero, que es Du. Y la fecha actual, o la fecha, sí, la fecha en que nació, corresponde con este de acá, que es esto de acá. Listo, ¿verdad? Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es ejecutar ese cursor, que lo que hacemos es cursor.execute, y este recibe dos parámetros. Primero es la forma o el statement que yo le estoy pasando y la data. Y listo, ¿verdad? Lo que me va a lanzar esto, bueno, eso no retorna nada prácticamente, pero si hubo algún error, pues el sistema gestor de base de datos relacional se va a encargar de decirme, oíme, tuve un error y este fue el error que yo tuve. Entonces esto o me va a traer o no me va a traer nada o me va a lanzar un error. Eso es bueno saberlo porque nosotros vamos a saber gestionar pues todo eso. Y la forma de cómo visualizar la data, simplemente hacemos como un nombre de la variable, ponemos nuestro statement acá, que en este caso corresponde al statement del select, de la visualización de los datos, y con el mismo execute, ahí se lo pasamos y listo. Y ya, ¿verdad? Podríamos querer traer, por ejemplo, de esta data de acá, podríamos querer traer data. Entonces simplemente utilizamos como el fetch all, que es traerme todo lo que me va a traer esta visualización de esta data, que es por medio de los comandos del DML. Entonces, ¿cómo se ejecuta eso? Bueno, utilizamos nuevamente el cursor.execute y específicamente le mandamos ese statement o ese query. Entonces aquí le estamos diciendo, bueno, tráeme como nada más. Entonces, por ejemplo, voy a querer traer las primeras dos filas. Las primeras dos filas de este query de acá. Y lo hago por medio del cursor.fetchMany. ¿De cuánto le digo yo? Ok, tráeme las primeras dos filas. Y cheque, ¿verdad? Me las trae. Y si queremos traer absolutamente todo, tenemos otro método acá que nos facilita Python, que es el fetch all. Tráeme absolutamente todo lo que genere esta consulta de acá arriba, vos me la vas a traer y listo. Entonces, como pueden ver, esto pues facilita como la parte prácticamente de la automatización. Entonces, en la parte de la práctica, más que práctica, esto es como un ejemplo. No recuerdo hace cuánto. Vamos a ver esto. Bueno, tengo dos ejemplos, de hecho. Este es un ejemplo. Permítame, solo voy a aumentar el brillo de mi monitor. Este es un ejemplo que mejor lo voy a lanzar automáticamente desde la terminal. Entonces en la terminal estaba, bueno, primero voy a hacer un ls. Si se fijan muy bien, yo tengo dos directorios diferentes. Cada directorio corresponde a un entorno virtual. Ese entorno virtual es específicamente para unas cosas que yo estoy haciendo pruebas, y este otro entorno virtual se refiere al conjunto de características y herramientas que yo necesito para ese taller. Entonces yo puedo tener múltiples entornos virtuales, cada uno que corresponde a mis necesidades. Primero les voy a enseñar el ejemplo número 1. Creo que está en Documents. A ver. Ah, ya lo vi.
Y eso se encuentra en script, debería estar. Ah, yo lo vi. Script. Cheque. Entonces aquí está. Ahora para ejemplificarlo, mover directamente a donde tengo eso de ahí. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es lo que me está enseñando este muchacho? Pero ya les voy a enseñar, no se preocupen. Entonces, tengo varias cosas acá. Primero, lástima que no me voy a salir de aquí. Y voy a ingresar, pero voy a ingresar a todo. Listo, entonces primero les quiero mostrar data, el conjunto de bases de datos que yo tengo acá. Tengo varias bases de datos, por ejemplo, FocusDB, que corresponde con esta de acá. Y bueno, no tengo esta de acá, que es esa. Solo tengo esa nada más. Y tengo este conjunto de script de acá. ¿Qué es lo que hace este script de acá? Es bien interesante. Porque yo una vez me encontré con un problema que tenía que formatear mi máquina. Y yo tenía un conjunto, una serie de bases de datos. Yo jamás había hecho backups de esas bases de datos. Entonces me vi la necesidad de automatizar eso. Entonces este script lo que hace es, número uno, va a la base de datos. Se conecta a la base de datos. Yo le paso como nombre mi base de datos y lo que hace es exporta toda la data de la base de datos y me la devuelve en un punto SQL. Al final lo que está haciendo es un backup. Entonces el man lo que hace es ir, consulta, genera el backup, después se regresa, se mete a la base, al nombre de la base, al nombre de la carpeta que corresponde a la base de datos, y después lo que hace es que genera el punto SQL y le pone la fecha en la que fue generado pues esa base de datos. Entonces no recuerdo bien si hice las conexiones bien, porque esto lo hice, vamos a ver, sí, el 21 de junio, que fue precisamente cuando formateé mi máquina. Entonces no sé si algo cambió. Voy a probar. No es este de acá, sino que es este de aquí. Entonces aquí, por ejemplo, yo le defino mi base de datos, ¿sí? Que son dos. Yo aquí mando a llamar como el objeto, que el objeto es backup. Y se recuerdan los que estábamos hablando de con respecto a las cajas negras, ¿verdad? O sea, yo no sé qué hace backup, pero yo sé cuál es el resultado que me va a dar. El resultado que me va a dar al final es el backup de mi base de datos. Yo estoy seguro que esta base de datos de goals yo no la tengo. Entonces la voy a comentar porque posiblemente